Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Ya estamos viendo cómo la volatilidad es ya una costumbre en los mercados y todos los días vemos fuertes movimientos, ya sea al alza o a la baja. Hoy ha tocado recuperación, veremos qué pasa mañana porque es una auténtica lotería. Estamos viendo sesiones con muchísima volatilidad y por lo tanto ahora mismo el mercado está muy complicado. Así que mucho cuidado con entrar en este tipo de mercados. Hoy vamos a analizar tres acciones. La primera de ellas que vamos a ver es ArcelorMittal, que vuelve a jugar con fuego, vuelve a acercarse a una zona clave de soporte en el gráfico. Vamos a analizarlo para ver qué podría pasar ahora y qué podría esconder esta última caída. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Soltec, que ya hemos visto cómo ha perdido esos mínimos que marcábamos en el gráfico y ahora está en zona de mínimos históricos. Vamos a analizar ahora qué deberíamos vigilar en el gráfico para anticiparnos a un giro en la caída. Y la última de las acciones que vamos a ver es Acciona, que ha perdido un soporte clave en la tendencia alcista. Vamos a analizarlo porque quizás estaría en peligro también la tendencia alcista que viene acompañando al valor desde 2013. Así que no os lo podéis perder porque va a ser muy interesante. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es ArcelorMittal. Como vemos, ya desde el mes de octubre en cada caída la cotización se ha ido apoyando sobre la media móvil de 200 sesiones. Como estamos viendo, la volatilidad está siendo altísima y esto está provocando que veamos caídas y subidas muy importantes en la cotización. Cada vez que vemos una caída muy importante, la media de 200 sale al rescate. Lo hemos visto ya en varias ocasiones. Pero bien, en la última de las caídas que hemos visto ya esta semana, donde ha tocado en la sesión de ayer la media de 200 sesiones, hemos visto cómo el volumen ha aumentado muchísimo con las últimas caídas. Esto es malísima señal porque es mayor al volumen que habíamos visto en las anteriores veces que ha tocado la media de 200 sesiones. Quizás la más parecida fue la anterior y esto nos hace pensar que cada vez tiene más fuerza la oferta. De hecho, en el último repunte no consiguió marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico. Por lo tanto, ahora parece que la oferta estaría ganando la batalla. Sí que es verdad que hoy hemos visto un rebote en la cotización de un 2%, pero no ha recuperado para nada lo perdido en la sesión de ayer, donde cayó más de un 6%. De hecho, tiene un gap por cerrar, que sí que es verdad que no habría que descartar que con el actual impulso que estamos viendo, si mañana volvemos al verde, podría cerrar este gap, pero más allá de la media móvil de 70 sesiones será complicado que se sitúe la cotización. Por lo tanto, ahora mucho cuidado, porque todo apunta, viendo el volumen que estamos viendo con las caídas, que quizás podría perder la media móvil de 200 sesiones. Y ojito con esta media, porque si echamos un ojo al gráfico de ArcelorMittal anteriormente, vemos como la media móvil de 200 sesiones ha actuado muy bien como resistencia anteriormente y cuando la superó ha empezado a actuar como soporte. Por lo tanto, ahora deberíamos tener mucho cuidado. Pues el gráfico siempre ha actuado como resistencia o como soporte. Lo ves muy bien las tendencias alcistas como soporte y en las bajistas como resistencia. Por lo tanto, ahora lo que queremos decir es que si viéramos que pierde la media móvil de 200 sesiones y la consolida como resistencia, mucho cuidado porque podría comenzar una larga tendencia bajista en la que quizás podría perder gran parte de lo ganado desde los mínimos que vimos en marzo de 2020. La siguiente de las acciones es Soltec. Ya la verdad que en anteriores análisis técnicos veíamos que no tenía muy buena pinta, iba perdiendo cada soporte que tenía en el gráfico y todo apuntaba que se podría marchar a la zona de mínimos. Ya no sé si en el último análisis técnico la situábamos en esta zona la última vez o ya estábamos cerca de la zona de mínimos. Creo que estamos por aquí aproximadamente y situábamos ya una vez perdida el soporte los 6,10 que se podría ir hasta la zona de los 4,95. De todas maneras, os voy a dejar al final del análisis técnico de Soltec, al igual que hago siempre con otros análisis, el anterior análisis técnico, porque es muy importante para ir aprendiendo, ver el anterior análisis técnico y luego el siguiente para ir viendo cómo evoluciona y analizar cada ruptura en el gráfico o cada señal que vamos viendo, si se cumple o no se cumple y por qué se ha cumplido o no. Bien, ya veíamos cómo se marchaba la zona de los mínimos, los 4,95 son los mínimos históricos desde que salió a cotizar al perder el soporte de los 6,10. Y ahora en la zona de los mínimos históricos tampoco hemos visto cómo ha entrado con fuerza la demanda. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que en el momento que el mercado se ha revuelto un poquito, hemos visto caídas muy importantes de nuevo. Ahora los mínimos les ha formado muy cerca de la zona de 4,50 y hoy sí que es verdad que hemos visto un rebote, pero muy pequeñito, que nada tiene que ver con la caída que vimos ayer. Igual que pasaba con ArcelorMittal, ha caído más de un 6%. Y bien, ahora ¿qué podemos esperar? Pues al igual que pasaba con Arcelor, si vemos que el mercado continúa al alza, quizás podríamos ver un rebote hasta la zona de los mínimos históricos anteriores en los 4,95. Pero ahora mismo la tendencia es claramente bajista. Y bien,
Si estamos dentro de este valor, lo que nos interesará saber es cuándo se va a dar la vuelta, o quizás si estamos fuera y queremos entrar justo cuando se dé la vuelta, pues tendremos que analizar ciertas cosas que vamos a ver ahora mismo. Lo primero que deberíamos ver es una divergencia en el gráfico diario. De momento estamos viendo cómo no se produce, ha marcado un nuevo mínimo decreciente en el gráfico y el RSI también lo ha hecho, es decir, no tenemos esta divergencia. También lo que tendríamos que ver es nuevas caídas con un volumen mucho más bajo del que estábamos viendo anteriormente. Esto nos haría identificar que la oferta está perdiendo fuerza. Y si además vemos cómo el volumen está entrando con la demanda, pues quizás sea ese punto donde se quiere dar la vuelta la cotización. También es verdad que podríamos señalar o tener en cuenta precios que fueran psicológicos, es decir, números redondos, la zona de 4,50, 4 euros, 3,50 son zonas que quizás hay gente que es donde se sitúa para comprar porque quizás piensa que justo en esa zona se daría la vuelta. Es una cosa que se suele hacer todos cuando hemos sido novatos, lo hemos querido hacer, lo hemos hecho, decir, situar nuestra compra y nuestra venta en números redondos y puede ser que veamos un rebote desde esa zona, pero quizás sea un rebote trampa. Y quizás lo último que podríamos tener en cuenta también son posibles velas de indecisión, es decir, velas que veamos caídas muy importantes en una sesión y que veamos que a cierre pues se recupera gran parte de toda la caída. Esos son señales de que ha tocado fondo, que ha entrado la demanda y que en ese punto la cotización podría darse la vuelta. Así que estos 4 factores son los que deberíamos tener en cuenta ahora mismo para buscar un rebote en la cotización de Soltec. La cotización de Soltec y en cualquier otra cotización que tuviera una clarísima tendencia bajista. Lo que pasa es que una vez perdidos los mínimos históricos no tenemos ninguna referencia de soporte. Por lo tanto, ahora sí que sí tenemos que guiarnos muy bien por estos factores. Y la última de las acciones es Acciona, que la venimos vigilando muy de cerca últimamente. Ya desde que perdió la media móvil de 70 sesiones, que había actuado como soporte anteriormente, ya no nos gustaba demasiado lo que estábamos viendo. Vimos una caída hasta la media de 200, que había actuado como soporte también en la anterior vez, que cayó con mucha fuerza en junio. Y después de ver esta caída hasta la media de 200 sesiones, vimos cómo tocaba la media de 70 de nuevo, consolidándola como resistencia. Esto ya decíamos la última vez que analizamos, justamente era en esta vela de aquí, que era una malísima señal. ¿Por qué? Pues porque había consolidado como resistencia la media de 70 sesiones y ahora sí que sí iba a comenzar una tendencia bajista. Y es lo que ha acabado pasando. Y además ha perdido la media móvil de 200 sesiones, que como vemos es clave desde toda la subida que comenzó en noviembre de 2020. Por lo tanto, ahora en el gráfico diario no tenemos ningún soporte clave hasta la zona de 123, donde estarían los mínimos que ya vimos en junio, pero soportes en la tendencia alcista ya no tendríamos. Por lo tanto, la podríamos dar por finalizada. Quizás podríamos ver un rebote ahora mismo para consolidar la media de 200 como resistencia, al igual que vimos como la de 70, pero poquito más. Si además analizamos el gráfico semanal, para tener una perspectiva más a largo plazo y coger de referencia toda la tendencia alcista que comenzó en 2013, vemos como también la media de 70 y 200 sesiones han actuado muy bien como soporte en toda la subida. Ahora la cotización se ha quedado muy cerquita de la media de 70 sesiones, es decir, no debe perderla, es decir, es el soporte que tiene en el largo plazo. Aquí ya sí que nos tenemos que poner más serios, porque si perdiese la media de 70 sesiones en el gráfico semanal, podría hacer el mismo juego que hemos visto en el gráfico diario, es decir, perder la de 70 y salir de 200, volver a la de 70, consolidarla como resistencia y caer de nuevo para marcar el comienzo de una tendencia bajista que pondría fin a toda la subida que venimos viendo desde 2013. Así que mucho cuidado, porque puede que la fase alcista que estamos viendo en Acciona desde 2013 podría estar muy cerquita de su fin si acaba perdiendo la media móvil de 70 sesiones. Sería la primera señal, al igual que hemos visto en el gráfico diario. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes estos 3 análisis que hemos visto. Recordaros que mañana nos veremos de nuevo con nuevas acciones y hasta entonces que tengáis muy buen día.